¿Cómo están mis queridos amigos emprendedores, empresarios y gente dedicada a las ventas? Capítulo 239 de su podcast, El mundo se mueve por las ventas. Como siempre les voy a contar una historia que es personal, pero porque si no la vivo y luego no puedo interpretarla, pues no tiene caso compartir algo que no previamente ha sido analizado y aprendido. Está la experiencia, está el análisis, está el aprendizaje, y entonces es ese momento mágico en el que ya podemos compartir lo que sucedió, porque puede ser, no estoy diciendo que así sea, pero puede ser que lo que les voy a contar les sirva hoy, mañana o en algún momento en sus vidas, o probablemente ya les pasó, y cuando escuchen este capítulo se van a sentir identificados y van a decir: qué bueno, pensé que eso solo a mí me pasaba. Y no, nos pasa a todos. Hace unos días, aquí es donde empieza la historia, hace unos días, exactamente hace 2 días de hoy que estamos haciendo esta grabación, tuve la oportunidad, deseaba participar en esa competencia, en esa carrera, y tuve la oportunidad de hacerlo. Es la etapa de México, la etapa México en Cancún by Tour de France. Espero haberlo dicho bien. Para aquellos que hablan francés, por favor, no me critiquen. Este evento, para los que conocen y les gusta el ciclismo, es un evento internacional. Lo organiza y lo lleva a diferentes ciudades del mundo el Tour de France, que es donde ruedan los ciclistas número 1 del mundo. Entonces estuvieron aquí cerca, estuvieron en Cancún, y pues había que aprovechar la oportunidad de subirnos al corcel plateado y ver cómo nos iba. Solamente eran 101 kilómetros de competencia, y digo solamente porque normalmente una etapa son 160, y este dato es importante, son un poco más de 160. El dato es importante por lo siguiente: porque cada uno de nosotros tiene su propia competencia. Cada uno de nosotros o hace 55, o hace 60, o hace 100. En nuestros negocios hacemos a veces 200, en nuestras vidas a veces son 300, y la cosa no para ahí. Cada quien tiene su propia competencia y su propio kilometraje, ¿ok? Por eso decía que este dato es importante. Esta competencia es una competencia de 101 kilómetros. Y aprendí muchas cosas. No vamos a hablar de todas hoy, vamos a hablar de una en particular. Y de esta, de la que les voy a hablar particularmente, se enfoca en ese momento en el que ya no sabes qué hacer, porque han sido tantos kilómetros, ha sido tanto lo que has recorrido, que piensas: mejor ya no. Este kilómetro es el último, este es un kilómetro difícil, esta es la pared, mejor me bajo, pido que me lleven, y tendemos a rendirnos. Y así fue. En la vida así es. Sucede que llegan momentos en nuestra vida en los que pensamos que no vale la pena seguir, simple y sencillamente, porque el día ha sido malo, o porque hemos tenido una semana que no ha sido tan buena, o porque hemos tenido un mes que hubo un bajón en las ventas, por ejemplo. Esa pared, ese momento, ese día, esas horas, esa semana o ese mes, eso es lo que se siente a cierto nivel de la competencia, a cierto nivel de la carrera. La vida es una carrera, sí, muy filosófico y lo que ustedes quieran, pero la vida es una carrera. Hay días, ¿y por qué decidimos hablar de esto? Porque del domingo al día de hoy que estamos grabando, pues el domingo todo era alegría, todo era felicidad. Bueno, era felicidad después de la carrera, porque durante la carrera llega un momento en el que empieza ese diálogo interno en el que yo me decía a mí mismo: hasta aquí. Y después de la carrera eso se te olvida, ves todo con felicidad y alegría porque la terminaste, porque hiciste un buen papel.
Y 2 días después empieza un martes y desde las 6 de la mañana y las primeras 4 horas después, o las siguientes 4 horas después de ese primer mensaje de este martes, las siguientes 4 horas las cosas no estaban marchando nada bien. Eran mensajes tras correos, tras llamadas, tras sucesos y eventos en los que parecía una caída libre. Todo mensaje o llamada era más difícil o peor que la otra. Y entonces recordé lo que 2 días antes había sentido. Y me dije a mí mismo también, esto es pasajero, esto tiene que pasar. Estas 4 horas tienen que cambiar. Pero para que estas 4 horas o lo que queda del día, o la oportunidad que tengo en lo que resta del día, las tengo que cambiar yo. Primero tengo que cambiar yo, como sucedió durante la competencia. Era un bájate y súbete a la camioneta y ya no tienes que estarte haciendo esto. Ese era el mensaje. ¿Por qué te lastimas? ¿Por qué sufres? Y no era un sufrimiento, era yo mismo haciéndome creer que era hasta ahí donde podía llegar. Como hoy. Al principio me empiezo a engañar yo mismo, mis pensamientos me empiezan a engañar y me hacen creer que era hasta ahí y que el día tenía que quedarse así y que todo iba a ir de mal en peor. Y pasé por alto muchas cosas positivas durante estas 4 horas del día de hoy, como pasé muchas otras cosas positivas durante la carrera. Mi enfoque se fue hacia lo malo, se fue hacia lo que estaba saliendo mal, se fue al dolor, se fue a la frustración, se fue al agotamiento, se fue al rendirme, cuando fuera de estas cosas había muchas cosas por las cuales continuar. Cuando fuera de estas cosas habían otras cosas que podían cambiar mi día. Y una de esas cosas es estar aquí en este momento frente a ustedes pudiendo compartir esto. Esta enseñanza que me dejó un evento de ciclismo de 101 kilómetros, porque así es la vida, la carrera es larga, hoy la viví, hoy la vuelvo a vivir en las primeras horas del día, desde las 6 de la mañana hasta las 10, y entonces me recordé que tenía que ser yo el que cambiara las cosas, que tenía que tomar una pausa, que también tenía que respirar, que tenía que hacer algo que cambiara mi estado de ánimo para poder continuar y continuar bien y poder terminar bien la carrera como, y aquí sí lo tengo que presumir, como terminé la carrera del domingo. Eso es lo que deseo para todos nosotros, que podamos hacer ese switch cuando las cosas, porque van a salir mal, las cosas definitivamente, hay cosas que van a salir mal, hay cosas que no nos van a salir bien, hay cosas y hay personas que quizás se van a empeñar en ganarnos, quizás se van a empeñar en que nos salgan mal las cosas a nosotros, y nosotros tenemos que estar enfocados en que las cosas son como son, que tenemos que aceptarlas, que tenemos que tomar energía de lo que tengamos y continuar. De eso se trata. La vida sí es una competencia, pero es una competencia contigo. Y digo que es una competencia contigo porque ahí en la soledad de una carretera, en otro estado, en otra ciudad, pude haber hecho muchas cosas. Pude haberme bajado de ahí, pude haber tomado un autobús, subir una bicicleta y llegar hasta el punto de salida. Pude haberme subido a la camioneta que se llama la barredora, porque se lleva a todos los que ya no pueden. Pude haber hecho muchas cosas, pero yo estaba ahí. Y a la única persona a la que iba a engañar, pues era a mí. Y sabía que podía, y sabía que tenía que hacer algo diferente para continuar. Y me acabo de acordar de otra cosa, pero eso se los voy a contar en otro episodio. Porque también durante la carrera, ahora que decía que pude haber hecho lo que yo quisiera porque estaba en la soledad de la carretera, también vi a mucha gente que pensó que estaba en la soledad de la carretera y que cortaron camino. Sí, hicieron trampa para recortar la ruta y hacerse creer que habían completado una competencia. Pero de eso vamos a hablar la próxima semana.
Es lo que deseo para ustedes, mis queridos amigos. Espero que esto que viví como una lección en mi cuerpo, en mis piernas, en mi cerebro sobre todo, y en mis emociones, también les sirve a ustedes para cuando las cosas no estén marchando bien, porque como les dije hace un momento, hay días que no van a marchar bien, para que saquemos energía de ahí, de todas las demás cosas de las que podamos hacernos, y continuar y terminar la competencia lo mejor posible. Me despido de ustedes, mis queridos amigos, como siempre, recordándoles que este mundo se mueve por las ventas y nosotros, tú y yo, somos las ventas. Por eso este mundo y el digital son nuestros. Los quiero un chingo. Neta los quiero un chingo. Les mando un beso. Chao.